El día de ayer, y con justa razón, ustedes me pidieron imparcialidad. Y sí, sí es importante esta imparcialidad. Acá, el día de ayer hablábamos de este primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Y muchos de ustedes me dijeron, es que ayer, ¿por qué entrevistaste a un republicano y por qué no entrevistas a un demócrata? Bueno, ya lo buscamos, o sea, aguántenme tantito las carnes, ya lo buscamos, ya lo encontramos, así que vamos a buscar el otro lado de la moneda de este debate presidencial. Nos importa como mexicanos, sí, sí, nos importa, esto es nuestro vecino del norte, nuestro socio comercial más importante, y habría que ver lo que está pasando justamente con Estados Unidos. Así que yo le agradezco mucho a Grisha Rader, espero haberlo dicho bien y si no ahorita me corrige, pero Grisha, te agradezco muchísimo, eres representante del Partido Demócrata en México y pues buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. También muy bien. A ver, Grisha, ayúdame a entender cómo fue el debate de ayer. Vimos a un Joe Biden, pues según yo, te voy a dar reflexión, tú aquí me corriges, yo vi a un Joe Biden que pudo haberlo hecho mejor, tomando en cuenta quién es Donald Trump, ¿no? Tomando en cuenta que Donald Trump es visceral, tomando en cuenta que Donald Trump siempre se va a estos comentarios más superficiales y no a los temas de fondo, que de hecho intenta evadir el tema de fondo, y vi a un Joe Biden que pudo aprovechar más los momentos y según yo no fue así, pero dame tu perspectiva de este primer debate. Mira, sin duda creo que cualquier entrevista, cualquier debate, cualquier presentación de este tipo, siempre se va uno pensando que lo pudo haber hecho mejor. Yo me voy a ir de aquí esta noche pensando que yo lo pude haber hecho mejor. Eso es normal. Ahora, la comparación es entre qué se esperaba de cada uno de ellos y qué fue lo que a fin de cuentas entregaron. El tener junto a ti a un bully, ¿sí? De secundaria de tercera, que no te deja ni siquiera terminar una oración antes de que te esté dando golpes y te esté insultando y te esté diciendo que eres un mentiroso y esté inventando cifras y hechos que realmente nunca ocurrieron, es muy difícil contrarrestar y contraponerte a una persona así. Ahora, la personalidad, las características de Trump como tal, es una persona que en un momento dices, ni siquiera me voy a rebajar a tu nivel, porque me vas a ganar porque estás acostumbrado a estar ahí abajo, ¿sí? A fin de cuentas, lo que Biden hizo y quedó muy claro es que decidió dirigirse a la población. Y lo notaste en el debate, en donde Trump siempre se dirigía a Biden, ¿no? Y lo insultaba y sus argumentos todos iban contra él. Mientras que Trump eh, inventaba cifras y decía cosas que a lo mejor pues todos sabíamos que no eran ciertas porque tienes acceso a Google en el tiempo real y ves que realmente lo que está diciendo no es cierto. Biden se enfocaba en la población, les decía, señores, ustedes saben que esta pandemia los está matando, ustedes saben que su economía no está funcionando y que esto que está diciendo este señor solamente le interesa al top 1%, a la gente más rica de Estados Unidos, que son los que se están beneficiando de esto. Yo voy a hablar con ustedes y les voy a decir las netas de lo que realmente está pasando. Y eso fue lo que Biden hizo. Entonces, se pudo haber enfocado en él y perdido más tiempo todavía en los berrinches de Trump o enfocarse en la población que realmente está sufriendo las consecuencias de los errores de esta administración. Ahora, tú bien dices, se dirigió a la gente y eso sí, me quedó claro que siempre estuvo Biden dirigiéndose a la audiencia, dirigiéndose a los electores y no a Trump. Aquí tengo que empezar con las preguntas. Joe Biden también es un viejo conocido, ya ha estado en la administración federal, estuvo con Obama, fue el segundo al mando de Estados Unidos y acá hay que hacer un balance. ¿Qué tiene que ofrecer Joe Biden al electorado? ¿Qué más tiene que dar que no haya demostrado ya como el segundo al mando en Estados Unidos? ¿Qué puede? O sea, ¿cuál es la oferta que tiene Joe Biden, por ejemplo? Y te lo digo por la audiencia, para los migrantes. ¿Qué hay para la gente, para el hispano? Que sea neta, o sea, neta, 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 y no una cosa, por ejemplo, de discurso. Ok. La salida sencilla a esa pregunta es que no es Trump. Eso debería ser suficiente, ¿ok? Para cualquier persona que tenga sentido común, salvo a lo mejor el 1% que tiene inversiones en la bolsa americana que le interesa que le hagan un descuento de taxes, ¿no? De impuestos, que tiene más que ganar, un Jeff Bezos que
que pasa de 160,000 millones de dólares de valor propio a 200,000 millones por todos estos descuentos que hizo de alguna forma el gobierno de Trump. Fuera ya o ser blanco o ser evangélico en Estados Unidos, la mayoría de la gente está en la clase media y clase baja. El tener un gobierno que le interesa realmente implementar políticas de gobierno que ayudan a la clase media, que ayudan a la clase baja, que ayudan a las personas que no son los ricos, que no se benefician de que los impuestos y Wall Street de alguna forma suban y ganen en cuanto a valorización. Esos son a quienes les interesa que tengamos un gobierno que realmente le importa el bienestar de la gente. Hablemos, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? Que es el tema de moda, es el tema más importante hoy en día. A Trump sabía desde febrero que la pandemia iba a ser un tema grave, que el virus iba a matar a miles y miles y millones de personas y sin embargo decidió no compartirlo con la población. ¿Por qué? Porque lo único que a él le interesa es que Wall Street esté bien, que la bolsa de valores esté bien, porque ahí están sus amigos. A una administración demócrata no le importa el top 1% ni el top 5%. Lo que le importa es que la clase media, que es lo que hace la fuerza de Estados Unidos, esté bien. Tenemos a 40 millones de personas que viven de paycheck a paycheck, de quincena a quincena, 30 millones de personas que perdieron su trabajo, que en este momento no saben qué van a hacer, están esperando a ver si el gobierno se organiza para que les mande un cheque para sobrevivir y en este momento no tienen cómo poner alimento en sus mesas. Esa es la población que nos interesa a nosotros. La gente rica, que se hizo más millonaria todavía, no es incumbencia de nosotros. Ellos van a estar bien de cualquier manera, ¿sí? Y hablar de que de alguna forma, porque la bolsa de valores y porque las acciones del top 500 de Estados Unidos se evaluaron, ya todo está bien, eso no se traduce en que las familias y sus niños estén bien. Hablaste también de migración. El tema de migración, en donde tenemos un partido actual en donde no está a favor de migración ilegal, que está bien, eso se entiende, pero tampoco está a favor de migración legal. Está tratando de hacer leyes que van a cortar el número de personas legales que pueden entrar a Estados Unidos en 50% a través del REACT Act. Lo que hace Estados Unidos es migración legal, es cuando entra el talento y la inteligencia y la aportación de personas de fuera de Estados Unidos a contribuir a la economía americana. Y el Senado, que está bajo el control republicano, y el mismo Trump ahorita, están tratando de cortar esa migración en 50%. Eso es estar en contra de migración en general, legal o ilegal. Ahora, aquí justo sobre ese tema me brinca ayer que platicaba con Larry Rubin y con los comentarios que voy leyendo aquí de la audiencia, que estamos 100% en vivo, cuestionan que la administración en la que estuvo Biden deportó más personas que la actual administración de Trump. O el tema de las familias, la separación de las familias, que muchos de estos niños, pues las jaulas, que fue famoso, se hizo viral, estas jaulas en donde estaban estos pequeños, completamente triste ver esas imágenes, fue una creación desde esa administración en la que estuvo Biden. Entonces, por eso te hago esta pregunta, algo que no sea de discurso, que sea real. ¿Qué pasaría si Biden se convierte en el presidente? ¿Qué va a hacer para garantizar? O sea, tú me dices que está a favor de la migración legal y, por supuesto, pues de traer el talento y demás, ¿no? Pero ¿qué va a hacer, no? Siendo Biden ya, supongamos, el que gana, ¿qué haría Biden para no repetir eso que ya hizo cuando fue segundo al mando en una administración? Es que el tema de los republicanos y de Larry, de los trumpistas, es que hablan como si estuviera en un vacío el presidente actuando solo, como si el Poder Ejecutivo pudiera decidir realmente lo que pasa o lo que deja de pasar. En los primeros 4 años de Obama, trataron de pasar una reforma realmente migratoria. ¿Qué pasó? Que los republicanos dijeron, no, si no nos pones el muro entre México y Estados Unidos. Ellos hablan de que México es importante y que el TEMEC y que la industria y que los comercios. A fin de cuentas, ellos insisten en tener ese muro y lo hicieron en los primeros 4 años de Obama. Obama trató de alguna forma negociar con ellos y sí, sin duda hubo un gran número de deportaciones. Ahora, hay que enfocarnos también en a quién deportaron. Deportaron a personas que tenían un historial de crimen y personas recién llegadas que ni siquiera habían todavía establecido raíces en Estados Unidos. El gran porcentaje de deportaciones en ese momento eran en ese porcentaje de personas. No se fueron a los estados más al centro de Estados Unidos, donde las familias ya llevaban cierto tiempo en Estados Unidos, sino simplemente se enfocaron, uno, en la frontera, personas recién llegadas, no tienen raíces, vas de regreso, tienes un historial de crimen, también vas de regreso. Ahora, ese es el primero. Segundo,
La realidad es que en los tiempos de Obama, la migración de México a Estados Unidos era mucho más alta de lo que tenemos ahorita. Entonces, hablar cuando teníamos un pico de migración de que había más deportaciones, pues sí, hay más gente que está tratando de entrar, hay más gente que es la que se regresa, ¿sí? Ahora, el hecho de que en ese momento se haya tratado de hacer algo y de negociar con los republicanos para llegar a un consenso y hacer una reforma migratoria y que no se haya logrado, que fue lo que llevó a Obama mismo a decir, en los siguientes 4 años, voy a usar mi poder presidencial, voy a aprobar DACA, voy a aprobar el Dreamers Act, de manera que al menos yo pueda proteger a cierto porcentaje de estos migrantes aquí en Estados Unidos, lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Pues Biden aprendió su lección, aprendió la lección de que a lo mejor no se hizo de la mejor manera, no debimos haber tratado de negociar con los republicanos y vamos a usar todo el poder que tengamos en el Congreso, tanto en la Casa Baja como en el Senado, si lo ganamos, que probablemente lo ganemos, de manera que sí podamos por fin hacer una reforma migratoria. Tratamos de negociar con republicanos, no se pudo porque ellos están montados en su burro de que necesitamos ese muro entre México y Estados Unidos y eso no es la forma correcta de hacerlo. Ahora, Garacha, ayúdame a entender esto. Vienen tiempos difíciles para todo el mundo, ¿no? Estamos en plena pandemia y estamos en una situación económica que a todos nos ha afectado en distinta manera. ¿Qué pasaría? Vamos a empezar así con el supuesto de que Biden fuera electo presidente. ¿Qué pasaría en inversión extranjera? O sea, hablemos de la relación México-Estados Unidos. Tenemos un nuevo tratado que entró en vigor. ¿Qué opina el grupo demócrata sobre este tratado? ¿Lo seguirían respaldando? ¿Qué hay sobre la inversión, sobre estas relaciones entre México y Estados Unidos? Que quizás no nos ha terminado de quedar claro cuál sería la relación entre Biden y nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, hay un par de puntos ahí. Primero, este mito de que de alguna manera los republicanos son mejores para México es una mentira. ¿Son mejores para ciertas cosas? Sí. ¿Pero para qué? Para atraer empresas aquí que están buscando trabajos baratos, trabajos de personas que están dispuestas a ganar mucho menos dinero, que están dispuestas a sacrificar su nivel de vida y que de alguna manera van a estar en condiciones de labor deplorables con tal de que los márgenes de empresas americanas ganen el máximo. Eso no es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos, a fin de cuentas, que la relación bilateral sea de manera que las condiciones de las gentes trabajadoras, que si están con derechos a sindicalizarse, a mejorar sus condiciones, a aumentar el salario mínimo, sea el mismo tanto en Estados Unidos como en México. No nos interesa venir a los demócratas o apoyar a empresas que están buscando nada más a ver dónde encuentran labor barata, ¿sí? El mismo tema con el tema ambiental. En el TEMEC, una de las razones por la que la senadora Kamala Harris decidió no votar a favor del TEMEC fue porque sabía que las protecciones para el ambiente en México no estaban ahí. Entonces, sí se aprobó a fin de cuentas el TEMEC, pero nos interesa no solamente el tema comercial, y eso es donde los republicanos siempre se enfocan, seguramente lo dijo Larry ayer, es que esto va a ayudar a crear más labor, esto va a crear a más empleos, esto va a aumentar el nivel de vida y los ingresos. Sí, pero hay más elementos. También está el bienestar de los trabajadores y el bienestar del ambiente. Y una administración Biden, una administración democrática en Estados Unidos, lo que va a garantizar es no solamente que se mantenga el TEMEC, sino que se traten de mejorar las condiciones de los trabajadores en México, uno, y dos, que va a haber un gobierno profesional en Estados Unidos. Es decir, cuando haya un problema, cuando hay una situación realmente bilateral o trilateral, si incluimos a Canadá, cuando hables con un gobierno de Biden, van a ser personas profesionales, institucionales, que van a tratar a México con la dignidad que se merece. No un presidente que uno dice que todos los mexicanos son violadores, narcotraficantes, delincuentes, que nada más van a Estados Unidos a aprovecharse del sistema y al siguiente día dice que México es lo mejor que le ha pasado al mundo. En el caso de Biden, sí, va a haber un tema en donde si hay un problema, van a enfrentarse con una situación profesional, un gobierno que sabe cómo tratar a México con dignidad siempre, no dependiendo de lo que leyó en Twitter en la mañana o lo que Fox News dijo en la tarde. Justamente sobre eso, ahí va la otra pregunta. De lo que hemos visto, o sea, de lo que ya tenemos como experiencia con el trato con Trump, es que empieza a condicionar dependiendo qué tanta migración exista. Lo vimos con las caravanas migrantes y yo cuestionaba mucho que condicionara un asunto que iba en el TEMEC por una ola migratoria. A Biden le interesaría buscar una solución de fondo a la migración centroamericana. Se habla de una nueva caravana que se está formando, reportan al menos 1,000 personas aproximadamente. ¿Cuál sería el interés, de hecho,
de Biden con este tema migratorio con México? ¿Cuál es esta postura de Biden con respecto al Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador? ¿Nos van a condicionar como lo hicieron o como lo hizo Trump? ¿O qué pensamos hacer ahí? De ninguna manera, y no van a atentar contra la independencia y contra el poder de decisión de México, y no van a obligar a México con amenazas de incrementar aranceles para que de alguna forma van la barrera de un país hacia el sur de Estados Unidos. La idea y la forma en que nosotros operamos, los demócratas, es que respetamos la integridad de un país, trabajamos junto con ellos y además hacemos inversiones y ayudamos con fondos monetarios a países como los que están en Centroamérica, de manera que los gobiernos puedan de alguna forma mejorarse y no tengan la intención o la necesidad de que sus ciudadanos traten de ir a Estados Unidos. Ahora, de ninguna manera un gobierno demócrata va a obligar a México de una u otra manera, ya sea amigable o a través de amenazas de aranceles, a que se vuelva un tercer país seguro. La forma de tratar con México, que es el principal socio de negocios de Estados Unidos, y además con nuestros hermanos de Centroamérica, es cómo te ayudamos para que las condiciones en tu país mejoren. Y ese es el approach que definitivamente tomaría una administración de Biden. El tema del crimen organizado, creo que también es importante tocar. Hemos hablado mucho aquí en México, no se nos olvida el Rápido y Furioso, no se nos olvida que de ahí se han armado muchos criminales aquí en México y pues seguimos con la misma dinámica, ¿no? México es el país de paso y también ciertamente ya hasta algún punto productor que llega a Estados Unidos la droga. Nuestros criminales, tenemos uno por ahí encarcelado, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad, que está en pleno proceso en Estados Unidos, que participó en la administración de Felipe Calderón, que fueron pues presidente con Obama, mientras también ahí participaba Joe Biden. ¿Qué garantías tenemos nosotros hoy, México, de que se hable de este plan para tener un mayor control sobre las armas, tener un mayor control sobre cómo es que se respeta la soberanía de México, tener un mayor control y un respeto a lo que le compete a cada país, pero que se complementen para dar una solución a un tema violento y a un tema de crimen organizado que ya no es nada más acá, también hasta nos llega hasta allá? Creo que la falacia más grande es el pensar que de alguna forma las drogas llegan a la frontera americana y que allá no hay cárteles, que allá la droga se distribuye sola, no hay nadie que la agarre y de alguna forma la haga llegar a todos los que la usan allá. El problema de la droga y de las armas y del dinero es multifactorial. Primero, si no hay demanda, no hay oferta. ¿Sí? Estados Unidos tiene un problema de consumo, son el drogadicto más grande del mundo. Si nosotros nos hemos vuelto productor, éramos antes un pasadizo nada más entre Colombia y Estados Unidos, eventualmente nos volvimos un productor principal, ¿pero por qué? Porque la demanda está allá. El que Estados Unidos de alguna forma exporte su guerra contra las drogas y obligue a países como México, como Colombia, como Centroamérica a pelear una guerra que ni siquiera es nuestra, desde ahí tenemos un problema. Entonces, debemos cambiar esa mentalidad y el Partido Demócrata lo entiende perfectamente y Biden también. Es el tema de la droga no es un tema de proveeduría de drogas, sino de consumo. Y no se debe castigar el consumo de drogas, sino se debe tratar como un problema de salud social, salud pública. Ese es el primero. El segundo, el tema de las armas. Gran parte, el 70% de los crímenes que se llevan a cabo en México son con armas provenientes de Estados Unidos. Sí, la mayoría no son armas largas, muchas vienen de Europa, pero a fin de cuentas están producidas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el lobby del NRA y la mentalidad de los americanos actualmente, en donde el segundo amendment de la Constitución, de alguna forma, les da la idea de que todos tienen el derecho de tener más armas que miembros de la familia y que eso justifica la producción alta de armas, que obviamente eventualmente llegan aquí. Mencionas Rápido y Furioso. A ver, durante décadas, en donde Estados Unidos forzó a México a llevar a cabo esta guerra contra las armas y contra las drogas, se habló de que Estados Unidos no hacía nada para tratar de controlar la proveeduría de armas de regreso a México. Por primera vez en la administración de Obama trataron de hacer algo. Sí, les salió mal. No es lo correcto. A fin de cuentas terminaron AK-47 y R-15 aquí en México provenientes de Estados Unidos. Pero por lo menos intentaron hacer algo. Antes de eso, décadas pasaron en donde sabíamos que había un flujo de armas ilegales de Estados Unidos a México y nadie trató de hacer nada.
Después de eso que sigue, pues que no se va a hacer nada de cualquier manera y además tenemos un partido en el gobierno de Estados Unidos que está completamente a favor de las armas, de producción, de reducir los controles y de que eventualmente sabemos que esas armas que hay en Estados Unidos van a llegar a México de una manera legal o ilegal, generalmente ilegal. Y acá en el tema, o sea, algo que también va aunado al crimen organizado, tenemos experiencia con eso, justo con el criminal mexicano que tienen allá en Estados Unidos, en Nueva York, que han hecho de la lana que se han robado de aquí, la han llevado a Estados Unidos. Hay un tema también ahí de paraísos fiscales, de dinero que de aquí es ilegal, termina siendo legal en Estados Unidos. ¿Existe alguna estrategia para combatir eso? ¿Existe algún plan que tenga el grupo demócrata Biden para llegar a un trato bilateral con México y lograr soluciones al respecto? Sí, mira, te mentiría si te dijera que, que México está en los primeros 3, 4, 5 lugares de prioridades de Estados Unidos. ¿Ok? No lo está. Yo creo que el que los republicanos digan que México, siendo el socio comercial más importante, es lo que está hasta arriba en cuanto a la agenda del siguiente presidente, no lo está. La disponibilidad del gobierno americano hacia México es, si hay un problema, nos sentamos y vemos cómo lo arreglamos. Pero hay tantos otros temas, un vacío legal y un vacío de liderazgo que ha dejado Estados Unidos en el mundo en cuanto a energías limpias, el Tratado de París, en cuanto al Tratado de Irán para evitar las armas masivas y nucleares, el tema de Israel y de Pakistán. Tantos problemas que hay en donde Estados Unidos se ha retirado y ha dejado un vacío que ha llenado Rusia y China, Estados Unidos, y lamento decirlo tan directamente, México ha caído al tercer, cuarto y quinto lugar. ¿Sí? Entonces, cuando llegue una administración Biden, lo que va a pasar es que si hay un tema que hay que tratar, va a encontrar una administración profesional del otro lado. Pero de ahí a decir que México está en el primer lugar de temas que tiene que arreglar Estados Unidos, creo que es una falacia. Creo que tenemos que movernos de esa posición, entender que somos el primer socio comercial, enfocarnos en esa parte y arreglar nuestros propios problemas en México por nuestro lado. Y solo para ir cerrando, ¿qué piensa Biden sobre Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay algo que haya expresado? Me queda claro, lo has dicho, que la intención es que si hay algún problema se sienta y se resuelve, ¿no? El diálogo y conforme sobre la marcha. Pero ¿hay algo que tenga en específico pensado o alguna opinión sobre de Biden hacia Andrés López Obrador? Mira, si lo consideras desde el espectro geopolítico, uno pensaría que Biden y López Obrador están de alguna forma en el mismo lado de la ecuación. Pero debemos recordar que en Estados Unidos no hay realmente una izquierda. Incluso los demócratas estamos del lado derecho del ámbito geopolítico global. ¿Qué tanto ha hablado Biden de López Obrador? En uno de los discursos ni siquiera se acordó del nombre del presidente de México. Y esto lo repito y lo digo porque queda claro que no es una primera prioridad, que realmente no es algo que le preocupe a la siguiente administración, habiendo tantos otros problemas que resolver. La relación con México trasciende quién está en el liderazgo del país, quién es el jefe de gobierno, si está Trump en la Casa Blanca o si está en la Casa Blanca, quien sea que esté en México, realmente no va a afectar porque la relación de amistad entre los dos países es tan estrecha y la relación comercial es tan fuerte que trasciende cualquier gobierno que pueda estar de los dos lados. Más allá de ayudar, lo que debemos evitar es que haya un tema negativo, un tema de altercado, un tema de enfrentamiento. Tenemos una amistad, tenemos una relación en donde tenemos ciudadanos, donde la minoría más grande de Estados Unidos somos mexicanos y descendientes de mexicanos, y eso es lo que hay que mantener y entender que realmente nos apoyamos mutuamente. Estados Unidos no puede ser lo que es sin tener la cantidad de mexicanos que están trabajando allá. Y México, pues no puede ser lo que es sin tener la inversión extranjera directa de Estados Unidos. Entonces, es una relación que no se puede romper, que va a estar ahí independientemente de quién gane las elecciones y quién esté en México, quién esté allá. Y realmente lo que opine o deje de opinar Biden de López Obrador es completamente irrelevante. Mencionaste el tema de inversiones, permíteme solo preguntarte esto. ¿Ustedes consideran, el Partido Demócrata considera que México está mandando señales claras de que hay condiciones para inversión extranjera? Hay dudas, realmente no. A ver, no podemos opinar directamente sobre política extranjera mexicana ni política interna mexicana cuando representamos un partido extranjero, pero sin duda
que creo que queda claro con el porcentaje de inversión extranjera directa que hay en México y el retiro que ha habido de inversión en México por parte de tantas empresas que han decidido salirse por una u otra razón, que los mensajes son todavía un tanto inseguros en cuanto a qué tanta certidumbre hay del éxito de posibles inversiones en México. Y para cerrar, preguntarte qué hay, ya no es México, qué hay sobre Venezuela, qué hay sobre Medio Oriente, que siempre han sido como, siempre que pensamos Medio Oriente, pues nos acordamos de Afganistán, nos acordamos Venezuela. Ahorita, bueno, las amenazas de Trump a Venezuela son constantes. ¿Qué hay sobre estos intereses que, pues, hasta donde yo, y lo digo, yo pienso, tienen mucho más que ver con el petróleo que con otras cuestiones sociales? Así que ilumíname por ese lado. A ver, seamos bien honestos. Los republicanos, los trumpistas sobre todo, hablan de que Trump va a ser mano dura contra los autoritarios, contra los socialistas, contra los comunistas. A ver, con las personas que más se ha llegado y se ha entendido, hasta abrazado, es con Kim Jong-un de Corea del Norte, con Putin en Rusia. Sí, ahorita tiene una guerra comercial con Xi Jinping en China. Sin embargo, creo que históricamente en los últimos 4 años ha sido bastante amigable con los chinos y hasta ahora no ha hecho absolutamente nada con Maduro. Es decir, aunque habla mucho de alguna forma ser un contrapeso y ser una fuerza geopolítica y global contra este tipo de autoritarismo que vemos en el mundo, la realidad es que hasta ahora simplemente ha sido pues un cuate buena onda de estos dictadores, ¿sí? O sea, incluso hay cartas y hay comunicados en donde dice que aprecia la alabanza que tienen con Kim Jong-un, sus ciudadanos, por ser tan autoritario y que él ojalá pudiera ser así como él. La realidad es que las muestras de poder y el desempeño de Trump en cuanto a tener algún impacto sobre estos gobiernos autocráticos, incluyendo a Saudi Arabia, han sido muy débiles. Y como bien lo dices, es más un tema de poderío comercial, es un tema de influencia sobre los intereses que tiene Estados Unidos fuera del país y realmente no ha hecho absolutamente con una de estas dictaduras. No. Entonces, ¿por qué cree que en los próximos años, 4 años, fueran diferentes? Pues yo creo que sería un poco ilusorio. ¿Qué puede hacer Biden con eso? No lo sé, vamos a ver. A fin de cuentas, hay tantos problemas que resolver, hay tantos acuerdos internacionales de los cuales se ha salido Estados Unidos a raíz de esta administración de Trump y ha dejado un vacío de tal magnitud que el mundo se está derrumbando y está siendo ocupado por los rusos y los chinos, que creo que primero hay que enfocarnos en eso antes de preocuparnos por un Venezuela o un Corea del Norte. Pues Richard, yo te agradezco mucho estos minutos y espero que tengamos un poco más de comunicación para los próximos debates. Vendrán más temas, habrá muchas cosas que hablar. Está todavía, pues para la gente que nos está viendo en Estados Unidos, el tema de salud, el tema laboral, hay muchas otras cosas que iremos ahí conversando. Entonces, pues mantengamos la comunicación para ver ahí qué va pasando conforme estos debates. Encantado, agradezco mucho la invitación, un gusto estar contigo y siempre a la hora. Un abrazo, Richard, y te mandamos de verdad un abrazo muy grande. Hasta luego. Pues ahí está, amigos, yo les prometí que íbamos a sacar los dos lados de la moneda, que iban a tener cada quien para dónde ver, para que ustedes sean los que se generen una opinión crítica y se generen una opinión propia.